Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kirguistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En el corazón de Kirguistán, el lago Issyk-Kul brilla como una joya natural, atrayendo a locales y visitantes a sus cristalinas aguas, rodeadas de las majestuosas montañas de Tian Shan. Conocida como la perla de Asia Central, este lago de agua salada, el segundo lago alpino más grande del mundo, es un destino emblemático que refleja la diversidad cultural y la tolerancia religiosa del país. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y paseos de Kirguistán son una verdadera fiesta para los ojos. El tren nos lleva a la ciudad de Balich, ubicada en la orilla oeste del lago, donde las playas se convierten en un punto de encuentro vibrante durante los cálidos domingos de verano. Kirguisos, rusos, uzbecos y otras comunidades celebran la vida en armonía. El lago Issyk-Kul, situado a 1600 metros sobre el nivel del mar, es una maravilla geológica que no se congela en invierno. De ahí su nombre en kirguizo, que significa lago cálido. Con una longitud de 182 kilómetros y una profundidad máxima de 668 metros, este cuerpo de agua es un motor económico y cultural para la región. Sus aguas claras, ricas en minerales y su entorno montañoso lo convierten en un lugar ideal para el turismo, la pesca y la recreación. Además, el lago tiene un significado espiritual para los kirguisos, con leyendas que lo vinculan a antiguos héroes y espíritus protectores. La ciudad de Balich, la más grande en la costa oeste del lago, es la puerta de entrada para quienes buscan disfrutar de la playa. Aunque menos desarrollada que Cholpon-Ata, el principal centro turístico del lago, Balich ofrece una experiencia más auténtica, con mercados locales, pequeños cafés y una atmósfera relajada que captura la esencia de la vida kirguisa. Estamos en un típico domingo de verano cuando las temperaturas están alcanzando los 30 grados. La playa de Balich se ha transformado en un mosaico de colores y culturas. Familias kirguisas extienden mantas en la arena para compartir shashlik y lepeshka, un pan tradicional, mientras niños de todas las etnias corren hacia el agua riendo y salpicándose. Por
su lado, jóvenes rusos y uzbecos juegan al vóley y los vendedores ambulantes ofrecen helados y kvass, una bebida fermentada popular en toda la Unión Soviética. La música resuena desde pequeños altavoces, mezclando pop kirguizo con éxitos rusos y melodías tradicionales. Lo que hace especial a este escenario es la tolerancia religiosa que impregna la atmósfera. Kirguistán, con una población predominantemente musulmana de alrededor del 90%, convive pacíficamente con comunidades cristianas ortodoxas, budistas y otras minorías. La playa de Balichi, esa diversidad se manifiesta en pequeños gestos. Una familia musulmana comparte comida con vecinos cristianos, mientras un grupo de amigos de diferentes orígenes conversa bajo una sombrilla. La religión, lejos de dividir, aquí actúa como un lazo que une a las personas en su amor por el lago y el disfrute del verano. La tolerancia religiosa de Kirguistán tiene raíces profundas, influenciada por su historia nómada y su pasado soviético, que promovió el secularismo, aunque el Islam es la religión mayoritaria. El país ha evitado los extremismos, fomentando un ambiente donde las mezquitas y las iglesias ortodoxas coexisten en paz. En Balichi esta armonía es palpable. Las campanas de una iglesia cercana pueden sonar al mismo tiempo que el llamado a la oración desde una mezquita. En la playa, las mujeres visten desde trajes de baño muy modernos hasta hijabs, y todos comparten el espacio con respeto mutuo. La convivencia religiosa no está exenta de desafíos. Los conflictos étnicos de 2010 en el sur del país dejaron heridas, pero en lugares como Balichi, el lago Issyk-Kul actúa como un espacio natural donde las diferencias se diluyen. Los domingos de verano, las familias de distintas creencias y orígenes se reúnen para nadar, descansar y disfrutar de la naturaleza, recordando que la unidad del país es más fuerte que cualquier división. Lago Issyk-Kul y la playa de Balichi tienen un enorme potencial turístico, pero la infraestructura aún es limitada. En Balichi, las instalaciones son más rústicas que en otros destinos del lago, lo que atrae a quienes buscan una experiencia menos comercial, pero puede desalentar a turistas internacionales. El gobierno kirguizo, consciente de todo esto, ha invertido en mejorar carreteras y servicios turísticos, aunque la región aún depende en gran medida de visitantes de países vecinos como Rusia y Kazajistán. El aumento de turistas en el verano pone presión sobre el ecosistema del lago y las autoridades locales han comenzado a promover prácticas de turismo responsable para proteger este tesoro natural. Los residentes de Balichi, muchos de los cuales dependen del turismo para su sustento, están cada vez más involucrados en iniciativas para preservar la limpieza de las playas y la calidad del agua.
Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies y por alguna razón la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras nuestro cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Kirguistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.